Muy buenos días, estimados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Es todo un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de estudio al cual han sido invitados y espero que pueda ser un tiempo de edificación, que pueda ser un tiempo en el que aprendamos algunas cosas de las que vamos a estar hablando. Y quisiera entonces que nos ubicáramos en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Vamos a estar allí revisando algunas de las cosas que estos capítulos nos enseñan sobre la mujer desde una perspectiva tradicional, desde una perspectiva creacionista. Entonces quiero que nos ubiquemos en esos pasajes y vamos a estudiarlos para considerar algunas verdades de estos pasajes que creemos son inspiradas por el Señor y que son las perspectivas de Dios para la raza humana, para tanto los hombres como las mujeres. Quiero que veamos allí en Génesis capítulo 1, eh, el versículo 27. Y vamos, como acabo de decir, a hacer un análisis muy breve, muy sucinto, sobre la perspectiva de la mujer a partir de estos pasajes y cómo se construye así a lo largo de las escrituras. En Génesis capítulo 1, como ustedes bien lo saben, encontramos la creación del ser humano, encontramos la creación de la humanidad y parte de esa humanidad pues es la mujer. Y vamos a ir haciendo algunas observaciones de algunos pasajes y vamos a ir revisando lo que estos tienen que decirnos acerca de las diferencias, de las similitudes, de la misión, del rol, de la identidad de las mujeres en comparación o en contraste con la de los hombres. Y ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, encontramos una primera gran verdad que quisiera que analizáramos y es la siguiente. Dice el versículo 26 así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que quisiera que notáramos aquí es que los géneros, tanto el hombre como la mujer, que son los que constituyen a la humanidad entera, han sido creados por Dios, han sido traídos a la existencia por Dios mismo, quien entonces les ha asignado un diseño particular, una identidad particular, una orientación y disposición particulares. Entonces vemos aquí cómo Dios crea a un hombre y crea a una mujer según el versículo 27. Así que esa es la primera observación que hacemos de este pasaje y esto pues se contrapone a algunas posturas hoy en día, a algunas filosofías e ideologías que son aquellas que afirman que el hombre y la mujer y sus identidades y sus roles no vienen por una asignación de un ser soberano y creador, sino que son la construcción social o la evolución o el progreso de esas identidades a la luz de lo que las sociedades van construyendo de ellas. Pero vemos aquí que no es así, vemos aquí que es el hombre y la mujer creados y en esa misma creación que Dios hace, Él diseña cada una de las partes y los elementos de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, ¿no? Dios no crea a dos hombres, Dios no crea a dos mujeres, sino que crea a dos seres distintos en cuanto al género y en cuanto a esas disposiciones que cada uno de ellos va a tener. Así que eso es lo primero, pero otra observación más que podemos hacer de este pasaje
es que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto hace parte de una postura teológica hoy en día que se conoce como el complementarismo, que se contrapone a otra postura que se llama el igualitarismo. El complementarismo enseña que el hombre y también la mujer, ambos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero aunque son creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno tiene unas funciones y unos roles que permiten tener un complemento entre cada uno de ellos. Pero ¿a qué se refiere esta creación a imagen y semejanza de Dios? Bueno, esto se refiere a los aspectos morales, a los aspectos espirituales, a aspectos emocionales, aspectos intelectuales en los cuales el hombre y la mujer tienen y por ello son a imagen y semejanza de Dios. Pero la importancia que tiene que el hombre y la mujer hayan sido creados a imagen y semejanza de Dios radica en que tanto el hombre como la mujer poseen una dignidad superior a todas las criaturas. Es decir, que el hombre y la mujer, y pues especialmente hablamos de la mujer en esta lección, posee una dignidad superior a cualquier otra criatura, pero esa dignidad no es superior a la del hombre, tampoco es inferior, sino que es igual a la del hombre, por cuanto ella ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hecho de poseer, de ser representantes de Dios, de llevar esta imagen y semejanza de Él, significa que ellos son seres con altísima dignidad, con altísima importancia, con altísimo honor. Dios no le dijo esto ni a las plantas, tampoco le dijo esto a los animales, sino que solamente se lo ha dicho al hombre y a la mujer. Solamente ellos tienen y ellos son la imagen de Dios en este mundo. Así que de esto, como digo, se deriva el hecho de que Eva, la mujer, y por ende todas las mujeres, tienen una dignidad igual a la del hombre. Y por eso es un error pensar que el hombre es superior en cuanto al asunto de la dignidad. Hombres y mujeres son iguales en este sentido, en el sentido de que han sido creados a imagen de Dios. Tienen la misma dignidad, tienen el mismo valor, tienen el mismo estatus, porque son imagen y semejanza de Dios. No obstante, como dije, la postura del complementarismo enseña que aunque ambos géneros tienen la misma dignidad por poseer la imagen y la semejanza de Dios, no obstante, ellos han sido creados con diferencias que les pueden permitir complementarse en todas las áreas y disposiciones de el mundo, la vida familiar, la vida social, la vida espiritual, la vida eclesiástica. Entonces, en todas estas áreas, hombres y mujeres han sido diseñados con aptitudes distintas, con roles distintos, para que puedan complementarse y funcionar. Pero no obstante a esto, aunque hay estas diferencias importantes, ellos son creados a imagen y semejanza de Dios ambos y por lo tanto poseen la misma dignidad. Es decir, que no hay una mujer que por ser mujer sea inferior o un hombre que por ser hombre sea superior. Y tampoco deberíamos pensar que un hombre por ser hombre es inferior, porque a veces eso es lo que algunas ideologías como el feminismo más radical plantean, ¿no? Que el hecho de ser un hombre está mal y se han escuchado casos en noticias, por ejemplo, que dos mujeres
una de ellas embarazada de un hombre, entonces decidieron no tenerlo solamente porque era hombre y no una mujer. Entonces hay un rechazo implícito al hombre solamente porque es hombre y eso está muy mal. El hombre también es imagen y semejanza de Dios y posee la misma dignidad y el mismo valor que la mujer. Y hoy en día ese juego de hacer ver al hombre como inferior a a la mujer o como alguien que no tiene como dignidad, pues es algo contrario a lo que enseña aquí este pasaje con relación a la imagen y la semejanza de Dios. Pero ahora no solamente vemos aquí que ellos fueron creados por Dios, que ellos fueron creados a imagen de Dios, sino que en el versículo 27, cuando nuestro pasaje dice varón y hembra, pues claramente está definiendo allí Dios los géneros y las distinciones de identidad. Para el Señor solamente hay hombres y solamente hay mujeres. Y estas diferencias, ¿no?, se pueden ver primero biológicamente, también emocionalmente, también socialmente. Son diferencias que por diseño y no por construcción social creemos que Dios ha dado a hombres y a mujeres. Hay un detalle aquí y es que la creación del hombre y de la mujer se menciona aquí como inmediata o simultánea en el capítulo 1. Sin embargo, en el capítulo 2, que para nosotros es una ampliación de la descripción de Génesis 1, ¿no? Génesis 1 es el aspecto general de la creación, pero Génesis 2 es el aspecto detallado de la creación. Nos cuenta que en el orden de creación, primero fue creado el hombre y luego fue creada la mujer. Y esto a pesar de que ambos son creados a imagen de Dios, es muy importante para nuestro entendimiento de, como estoy diciendo, el complementarismo. Son ambos creados con la misma dignidad, pero son creados con diferencias en cuanto a sus roles y eso se ve desde este capítulo 2 en el momento en que ellos son creados primero el hombre y luego la mujer, ¿no? Nosotros creemos que el Nuevo Testamento es la explicación o el comentario inspirado, autorizado, último del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recurre a Génesis capítulo 2 y hace notar algo importante acerca de la distinción de este acto de Dios crear primero al hombre y primero a la mujer. En primera a Timoteo capítulo 2, cuando Pablo va a prohibir a las mujeres enseñar en las congregaciones, Pablo no da una razón o un argumento cultural para hacer esa prohibición, sino que Adán da un argumento creacionista, ¿sí? Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Es decir, Pablo da un argumento de antes de la caída. ¿Cómo constituyó Dios el mundo? Entonces Pablo dice, el hombre al ser creado primero es a quien se le ha dado cierto rol y la mujer al ser creada segunda es también a la que se le ha dado cierto rol. Pero es importante enfatizar, porque sé que genera mucha confusión hoy en día, que esto no tiene que ver con la dignidad de la mujer, con el valor que ella tiene. ¿Sí? Esto es independiente de eso. Esto se refiere más a los roles y a las funciones que por el diseño original de Dios, Dios ha dejado tanto en hombres como mujeres. Así que el rol del hombre asignado por ser creado primero es el rol de ser cabeza, de ser la autoridad, pero no es cabeza y autoridad para maltratar, para abusar y para oprimir, sino que es una autoridad legítima dada por Dios para cuidar, para supervisar, para sustentar y para instruir. En este pasaje nosotros vemos que cuando Dios crea al hombre,
Dios le da el mandamiento a él. Y luego la mujer es creada en el orden del capítulo 2. Bueno, con esto lo que nos quiere decir es que Adán debía ser el instructor de las cosas que Dios le había dado a él para ella. ¿Sí? No es que Dios no se comunicara también con Eva, pero al hacer esto Dios está dándonos a entender que Él quiere que el hombre sea quien cuide, quien proteja y quien instruya a su esposa, en este caso, en las cosas espirituales, y que ese es el orden que Dios ha establecido en el mundo. El hombre es cabeza, autoridad para cuidar, para proteger, para guiar por medio de la palabra de Dios. Y luego vemos que efectivamente Adán lo hizo, porque en el capítulo 3 Eva conoce el mandamiento que su esposo le ha dado y reconoce que lo que ella sabe lo sabe como si Dios mismo se lo hubiera enseñado. Así que Eva reconoce también de manera voluntaria esta autoridad que Adán tenía, por medio de la cual Adán le había instruido a ella. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, que Adán fue creado primero y luego Eva, se pueden derivar la distinción de funciones y de roles en un matrimonio, por ejemplo, o como Pablo lo hace en 1 Timoteo 2, los roles en una iglesia local. Y eso pues es muy importante verlo y notarlo aquí. También otra característica de esa distinción de roles es lo que dicen los versículos 18, especialmente el 18. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿No? Entonces, antes de que Dios creara a Adán, Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, que el hombre, por naturaleza y la raza humana, también las mujeres en general después, iban a padecer este problema de soledad o esta necesidad de compañía que solamente puede ser suplida por un ser humano que es igual en dignidad, pero distinto en género y distinto en funciones y en roles. El hombre no podría encontrar, como se ve allí, su ayuda idónea en otros animales o en las plantas o en la contemplación del universo, sino que el hombre podría encontrar la solución para este problema de soledad solamente en otra que fuera igual a él, pero diferente a él. Y eso es nuevamente lo que enseña el complementarismo, que la soledad del hombre solamente puede ser cubierta y resuelta por alguien que sea igual a él en cuanto a la imagen y semejanza y en dignidad, pero que al mismo tiempo sea diferente a él, porque la mujer claramente es diferente en cómo piensa, en cómo actúa, en cómo se relaciona con los demás, en su biología, etcétera, etcétera. Así que en estos versículos, en el versículo 18, el hombre fue creado incompleto, ¿no? Aunque fue creado bueno en gran manera, fue creado incompleto para poder así entonces dar lugar a la creación de la mujer, que aquí se le define como la ayuda idónea para él. Es decir, que Dios crea a una esposa. ¿Sí? Dios no crea a una mujer soltera, Dios no crea a una mujer niña, sino que Dios crea a una mujer esposa de una vez para que contraiga este matrimonio con Adán y sirva entonces como la ayuda idónea. Estos términos, ayuda idónea, básicamente significan una ayuda adecuada, una ayuda que le complementa, una verdadera ayuda. Y algunos han dicho que el hecho de ser ayuda pues hace inferior a la persona, ¿no? Es como cuando uno piensa en el albañil y en el maestro de obra y entonces el ayudante es inferior, ¿no? Al maestro de obra porque es el ayudante, entonces por eso es inferior. No obstante, no es así como debemos entender el concepto de ayuda aquí, porque ya hemos visto que la mujer no es inferior en cuanto a su naturaleza como imagen y semejanza de Dios. Entonces el hecho de que sea ayuda no significa
que ella sea inferior o más débil que el hombre, sino que solamente esto pertenece a la categoría de las funciones y roles que Dios ha asignado. Dios quiere que la mujer sea ayuda idónea, no la hace inferior y débil, y por eso es que la ha dotado con todas las características emocionales, psicológicas, sociales y espirituales para que pueda desempeñar su rol como ayuda. Cuando la mujer no puede o no quiere desempeñar este papel como ayuda, pues básicamente se sale de lo que por naturaleza Dios quiso hacer en ella. Pero en la Biblia nosotros vemos, por ejemplo, que este concepto de ayuda se le aplica a Dios, ¿no? Dios es ayudador y obviamente que no por eso Dios es inferior, ¿no? O Dios es más débil. En algunos pasajes, por ejemplo, en Éxodo 18:4 dice, el Dios de mi padre fue mi ayuda. En Deuteronomio 32:26 dice, no hay nadie como el Dios de Jesurún que cabalga los cielos en tu ayuda. Salmo 75 dice, tú eres mi ayuda y mi libertador, oh Señor, no te demores. En el Salmo 115:9 dice, Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda. Y así otros versículos más que hablan acerca de Dios como ayudando a su pueblo, pero nadie pensaría que al Dios ser un ayudante del ser humano, esto quiere decir que Dios se ha puesto como inferior al hombre o que es más débil que el hombre. Es antes al contrario, el hecho de que Dios sea ayudador lo pone a él como alguien que tiene el poder y las capacidades que nosotros no tenemos para ayudar. De la misma manera, la mujer tiene capacidades y virtudes que los hombres no tenemos, por medio de las cuales ella nos puede dar esa ayuda y nos puede complementar a la perfección. Así que en lugar de ver a la mujer como débil por ser ayuda, verla como inferior por ser ayuda, todo lo contrario, se ve como alguien muy capaz, como alguien que tiene estas virtudes para complementar las necesidades de un hombre. Así que esa es la identidad de la mujer. Ella fue creada para hacer ayuda. Y aun cuando no está casada, la mujer tiene estas disposiciones a ser ayudadora, a ser cuidadora, a ser aquella que satisfaga las necesidades de los prójimos de ella. Y esto es algo que hace parte de su naturaleza creada. Y por supuesto, vemos también en estos pasajes las diferencias en cuanto a su biología, ¿no? La mujer es creada con una genética diferente. La ciencia médica claramente, en su opinión científica, muestran cómo hay diferencias biológicas que no se podrán cambiar en el ADN, y esto pues combate por supuesto con la ideología de género y del cambio de género y de creerse de cierta forma cuando la biología que Dios ha creado es más científica que la opinión personal de una persona, pues es más subjetiva. Y también, como decía, las capacidades físicas, ¿no? Son distintas. Hoy en día hay debates y hay polémicas sobre los deportistas transgéneros que participan en competencias profesionales que no pertenecen a la categoría de su género biológico, y entonces hombres haciéndose pasar por mujeres pues tienen un mayor rendimiento en estas competiciones, y pues eso genera una polémica y hace sentir mal a las que son mujeres por naturaleza y por biología, y en mi opinión pues es algo que no es adecuado porque es injusto, ¿no? Que alguien que tiene una biología superior en el sentido de más fuerte, pues compita con alguien que no tiene o que no fue creada con esa misma fuerza o velocidad. Entonces, eso es un ejemplo claro de las diferencias y de las distinciones biológicas entre un hombre
y una mujer. Y aunque las mujeres puedan entrenar y esforzarse, no pueden igualar la fuerza de un hombre, pero nuevamente esto no las hace inferiores. Esto solamente es un asunto del orden que Dios ha creado, del diseño que Dios ha creado, y eso está bien porque el hombre fue creado entonces para lograr cosas a través del trabajo, a través de actividades, y la mujer fue creada para establecer relaciones, para ser ayudadora, y eso no tiene nada de malo porque cada uno puede ocuparse y así complementarse perfectamente. Entonces, estas son estas distinciones y estas similitudes que uno ve aquí en estos pasajes de Génesis. La otra postura, que es la postura del igualitarismo, pues enseña que el hombre y la mujer no solamente son iguales en dignidad por imagen y semejanza, sino también que son iguales en cuanto a sus roles y sus funciones. Pero esto pues para nuestra perspectiva no es adecuado y pues tiende a pasar por alto, ¿no? Estas diferencias que uno puede ver aquí, las maneras como se le llama a la mujer, al hombre, lo que se dice para el hombre, para la mujer. Entonces hay estas diferencias. Pero algo importante también que quisiera notar aquí, ya casi a modo de conclusión, es que esta dignidad de la mujer, igual que la del hombre, se ve también en el asunto de la redención, no solamente en la creación, sino también en su redención. En Génesis capítulo 3, luego de la caída de la humanidad, luego que Satanás aprovechara para hacer caer a Adán, el representante de la humanidad, por medio de Eva, vemos que Dios hace una promesa en el versículo 15, que es la promesa de un Salvador que va a venir a destruir a Satanás y a su dominio, que tiene cumplimiento en la persona de Cristo, pero Dios escoge que ese Salvador venga a través de la mujer, eso ya le da un valor añadido a ella, pero también en el versículo 20 y 21 vemos los tratos iguales de Dios para con Adán y Eva, mostrando la dignidad que ella tiene a pesar de tener roles y funciones diferentes. Dice el verso 20, y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Notemos aquí que los tratos de Dios para con Adán y Eva en cuanto a los temas de la redención son iguales. Dios en el verso 20 y 21 muestra en ese versículo 20 que es traducido aquí como por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Algunos interpretan, y yo estoy de acuerdo con ellos, en que aquí se habla de cómo Adán y Eva tuvieron fe y confianza en esa promesa que se hizo en el versículo 15, que ellos creyeron que por medio de Eva es que iba a venir vida para la humanidad. Por eso se menciona en esa frase de esa manera. Eso quiere decir que ellos creyeron ambos, tanto la mujer como el hombre, y la promesa era para ambos, no había distinción en cuanto a eso, porque ambos eran pecadores también, y eso se debe reconocer. El hombre no es más pecador que la mujer, ni la mujer más que el hombre, ambos pecaron contra el Señor. Y en el verso 21, Dios construye unas vestiduras para ellos, vistiéndolos, sacrificando corderos para cubrir esa desnudez y así enseñándoles el camino para acercarse a Él. Y luego entonces vamos a Gálatas, un pasaje en el Nuevo Testamento que posteriormente nos va a enseñar cómo es que Dios da al hombre y a la mujer por igual la redención, lo que nos deja ver también la dignidad que ella tiene independiente a las funciones que Dios ha establecido. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, que estar en Cristo ahora no depende, ¿no?,
de ser judío o griego, no depende de ser esclavo libre, no depende de ser hombre o mujer, sino que depende de estar unidos por la fe, como Abraham, a Jesucristo. Entonces, lo que importa no es tanto, en este caso, el género, la condición o la posición, sino que se tenga fe en Jesucristo para estar unidos a Él independientemente. Entonces, eso eleva nuevamente la dignidad de la mujer. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en capítulo 3, el verso 7 también se menciona, ¿no?, algo de esto. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Algunos ven aquí en como a coherederas de la gracia de la vida una expresión de, eh, de referirse al matrimonio. O sea, la gracia de la vida es el matrimonio, que Dios ha dado el don del matrimonio a hombres y mujeres, pero otros ven coherederas de la gracia como el asunto de la salvación, que al igual que los hombres son herederos de la salvación, ellas también son herederas de la misma salvación, y por esa razón el esposo debe tratarla con especial sabiduría y, como dice ahí, como si ella fuera un vaso más frágil, o como el vaso más frágil, no hablando de debilidad, sino de fragilidad, que es un término o un concepto distinto. Entonces, como conclusión, vemos aquí que la mujer, desde una perspectiva creacionista, ha sido creada igual en dignidad que el hombre, pero distinta en cuanto a sus roles o funciones en el mundo. Y que esos roles o funciones, como ayudadora, por ejemplo, no afectan el hecho de que ella sea inferior al hombre. Claro, después del pecado, ahí están los dos extremos, ¿no? Por un lado el feminismo y por el otro lado el machismo, pero ninguno de ellos dos es aceptable. El concepto adecuado es este concepto del complementarismo. Son las mujeres iguales en dignidad, pero hombre y mujeres tienen funciones diferentes que no afectan en ser superiores o inferiores, ¿no?, sino que son iguales de dignos ante el Señor. Pero también vemos este valor de la mujer en la Biblia, en la redención, ¿no? Para ella hubo también promesa de salvación, para ella también hubo la posibilidad de creer, y Cristo también murió por mujeres, y ella entonces es coheredera de la gracia y está unida a Cristo también, y en eso se ve también la dignidad de ella. Entonces, eso quería compartirles, hermanos. Espero que puedan meditar en estas cosas y que el Señor nos ayude a seguir analizando estas perspectivas sobre la mujer desde Génesis y desde el Antiguo Testamento. Bueno, me despido, que estén muy bien y les deseo que pasen un excelente día.